Hoy haré un resumen de la materia que va a entrar en el certamen del 12 de mayo. Por lo tanto, necesito que tengan presentes las siguientes cosas. Nosotros vimos tipos de mantenimientos y ensayos no destructivos. 4 ensayos no destructivos. Lo que tienen que tener presente son algunos conceptos que se utilizan en el mantenimiento. Uno tiene que tener presente metodologías del mantenimiento, ¿cierto? Que tiene que ver que son mecanismos y procedimientos para lograr un objetivo. ¿Y eso a qué lo asociamos? Que existen procedimientos de calidad para llevar un trabajo a cabo. Es decir, asegurar la calidad de un trabajo mediante un procedimiento. Por eso que dice son grupos de mecanismos y procedimientos para lograr un objetivo. El objetivo es sacar un activo y después volverlo a dejarlo tal como estaba en funcionamiento. Lo otro que tienen que tener en cuenta como concepto, ¿qué es el mantenimiento en sí? ¿Qué es lo que es? Nosotros cuando hacemos un mantenimiento a un equipo, ¿cierto? X, o puede ser un ventilador, una bomba, un motor, un reductor, un conjunto, etcétera. Usted tiene que saber que nosotros, los mecánicos, preparamos un conjunto de actividades. Es decir, para hacer un trabajo nosotros necesitamos hacer actividades para que ese trabajo realmente salga en lo que fue programado, ¿cierto? En las horas, que son las HH, y la calidad del trabajo. ¿Qué significa eso? Que ese equipo, que una vez que entre en funcionamiento, ese equipo sea capaz de durar hasta la próxima parada de planta o próxima intervención. Entonces, si resumimos que el mantenimiento, en el fondo, es un conjunto de actividades que nosotros hacemos para lograr un objetivo. ¿Ya? Ese objetivo puede ser programado, preventivo, predictivo, sintomático, proactivo. Y eso es lo que tienen que tener en cuenta. Ahora, tienen que saber que eso cumple un objetivo. Y el objetivo principal de un mantenimiento es mantener el equipo en funcionamiento durante un periodo determinado. Significa durante un año aproximadamente. Recuerden que las paradas de planta las hacen anualmente. Independiente si paran en marzo del 2020, después van a hacer la detención en marzo del 2021. Por lo tanto, el equipo ojalá dure todo ese tiempo. Ahora, ¿cuál es el otro objetivo? Que el equipo tiene que ser totalmente confiable. Por lo tanto, lo tienen que tener presente. Ahora, si ustedes ven la metodología, el mantenimiento, el objetivo del mantenimiento, el propósito del mantenimiento, ustedes toman estos 4 conceptos y se puede resumir en un solo ejemplo. Ustedes toman un equipo y en un equipo saben, chuta, para hacer este tipo de trabajo nosotros necesitamos procedimientos. Ah, sí, el procedimiento nos va a dar de cómo debemos hacer un trabajo. Y ese procedimiento a la vez tiene una serie de definiciones. Y esas definiciones pasa por tener un objetivo, un alcance, la responsabilidad, el modo operativo, la referencia y el anexo. La referencia, ¿a qué las pueden asociar? A lo que entrega el fabricante o la experiencia de planta.
si ustedes se dan cuenta, y después, ¿qué quieren hacer con ese equipo? ¿Cómo llevan el trabajo a cabo? Bueno, ustedes se sientan con su gente, las 3 o 4 personas, y programan eso. ¿Y cómo lo van a hacer? A través de actividades, plan de trabajo. ¿Qué van a hacer primero? Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo muy, muy general. Si yo voy a intervenir una máquina, esa máquina, ¿qué tengo que tener en primera instancia? Primero, tiene que haber una desconexión eléctrica. Lo que tienen que hacer primero. Para hacer una desconexión eléctrica, ¿qué tengo que tener? Un permiso de trabajo. Entonces, en esta situación se mezclan dos cosas, la seguridad y la calidad del trabajo. Por lo tanto, si yo en el trabajo necesito un permiso de trabajo que debe ser firmado por el operador, ¿cierto? Por la sala de control, por el prevencionista de planta y las personas que van a hacer las actividades. En este caso, la intervención son los mecánicos y ayudantes, o quien sea, o eléctricos. Entonces, si ustedes empiezan a separar, ahí se van transformando actividades una tras otra. Es decir, primero tenemos que tener el permiso. Segundo, tenemos que tener un eléctrico para que haga la desconexión. Si ese equipo tiene ese sistema hidráulico o neumático, tengo que también tener una desconexión. Y una vez que se cumplan todas esas actividades de bloqueos, ¿cierto? A través de los permisos, yo recién voy a meter las manos ahí. Y cuando yo vaya a meter las manos, también voy a tener un punteo, una pauta, un plan de trabajo que me diga cómo yo voy a hacer el trabajo. ¿Qué voy a hacer primero? Yo necesito retirar los 2 soportes de las cajas superiores, es decir, las tapas de los descansos. Pero antes de eso, ¿qué me dice el punto? Tengo que verificar, suspender el rodete. Ya, perfecto. Yo retiro las tapas, ¿cierto? Tengo el rodete suspendido, ¿cierto? Con un tecle, con una gata, etcétera. Y después, ¿qué hago? Voy a retirar el acoplamiento, es decir, desacoplo. Ya. Paso a la otra etapa. Saco el motor. Pero para sacar el motor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sacar los pernos de anclaje. Lo retiro de ahí. Como voy a cambiar los 2 rodamientos del equipo, tengo que usar primero un extractor para extraer el mallón. Y así sucesivamente. Todas esas actividades están escritas y uno va leyendo, las repasa con el personal que está involucrado y empieza a hacer cada actividad. Inclusive en las mismas actividades coloca todas las herramientas que van a ocupar. Y eso tiene que ver con estos conceptos. Después que ustedes terminan el trabajo, ¿qué tienen que hacer? Ustedes aseguran el trabajo. El trabajo tienen que asegurar la palabra mágica, disponibilidad, confiabilidad, para que logre su objetivo el equipo. En este caso, si es un ventilador de tiro forzado, de tiro inducido, trabajan directamente, están relacionados con la caldera, por lo tanto ellos tienen que sacar los gases. Ese es su pega, sacar los gases de la caldera, llevarlo a un precipitador, en el precipitador decantan todas las partículas y después la envía a la atmósfera. Pero ese aire ya va limpio. Ya, pues, ahí está. Disponibilidad, confiabilidad. Ahora, ¿qué aseguran mediante un mantenimiento? Que ese equipo quede en funcionamiento y además prever las fallas, es decir, que no existan fallas reiteradas, minimizar las fallas. Si este equipo paraba anteriormente 5 veces en el año, ojalá ese equipo pare una sola vez o ninguna vez. Entonces, estos los conceptos que ustedes, son 4 conceptos que tienen que tener claro, pero si lo llevan a un ejemplo, como el que doy de un ventilador, lo pueden llevar a una bomba, a un astillador, a una turbina,
a equipos estáticos, no necesariamente tienen que girar los equipos, si pueden ser equipos a un estanque, que tenga 5 bombas, que tenga una llegada, una entrada, una salida, a todo. Esto es aplicable a todos los equipos industriales. Y no tiene, es decir, indirectamente que sean chicos o grandes. Y esto es lo que tienen que tener presente. Entonces, ahí repasamos los 4 conceptos asociados a un ejemplo. Sigamos. Ahora vamos a colocar que en la industria existen 5 tipos de mantenimiento. 5, 6, pueden existir más que eso. Los que se usan y los que están en este momento, bueno, el de la falla, mantenimiento correctivo, que es a la falla, ese todavía sigue pasando. Es decir, estamos en 2020 y eso hace 40 años era muchas veces repetitivamente que se hacía. Ahora, claro, es menor, pero pasa. Después está el mantenimiento preventivo. El preventivo, si ustedes lo asocian a un ejemplo, el preventivo tiene que ver con lo que estipula el fabricante o la experiencia que tiene el personal de una planta X. Es decir, el cambio de un rodamiento. Si dice a las 15.000 horas vamos a cambiar este rodamiento, se cambia a las 15.000 horas. 15.000 horas son 2 años en funcionamiento a las 24 horas del día. 8.600 y algo tiene un año en HH, trabajando las 24 horas del día, en forma continuada. Por lo tanto, ese es un mantenimiento preventivo. Si el fabricante dice que de la caja hay que cambiar el aceite cada 5 años, bueno, van a cambiar cada 5 años el aceite. Esté bueno, y si está malo, peor lo van a cambiar, sí o sí. Ahora, con los mantenimientos predictivos, ¿qué es lo que hacen? Una, le siguen la trazabilidad al equipo, es decir, el comportamiento vibracional y mecánico del equipo. ¿Cómo se comporta de un punto de vista mecánico y de un punto de vista de vibración? Por lo tanto, cuando uno habla de mantención predictiva, en el fondo es seguir la tendencia vibracional a través del tiempo. Eso es lo que hace. ¿Y eso cómo se hace? A través de un instrumento recolector de datos. Saca la información de terreno, uno la extrae y la lleva, la procesa en un computador y ahí le entrega y interpreta los gráficos. Esos gráficos les dice cómo está la máquina de un punto de vista mecánico. Y las anomalías mecánicas que tienen que tener presente o saber son desbalanceo, desalineamiento, solturas mecánicas, resonancia, roce, lubricación, mala lubricación o lubricación inadecuada, etc. Para eso es el mantenimiento predictivo. ¿Qué logran ahora? Que el fabricante dice cada 15.000 horas van a cambiar esto, entonces el vibroanalista le sigue tendencia a través de los años o el año, y en base a eso deciden si cambian componentes. De lo contrario, si no tiene ninguna falla ese componente, le alargan la vida útil, es decir, le sacan el máximo rendimiento. ¿Por qué? Porque todos los cambios de componentes dentro de un año programado o de los años que sean, tiene un costo. Imagínense donde puedan existir 500 máquinas, 1.000 máquinas, 1.500 máquinas. Si yo sumo, rodamientos, polea, correas, reductores, motores, etcétera, es un costo tremendo para la industria. Por lo tanto, ¿qué hacen con estos temas de los tipos de mantenimiento? Tratan de alargar la vida útil, siempre y cuando la operación del equipo sea la más adecuada. Porque los equipos también fallan por operación. Una mala operación de un equipo
va a terminar en una falla de algún componente. Por lo tanto, si nosotros repasamos que tenemos mantenimiento correctivo, preventivo, el predictivo, que es una tendencia en el tiempo, ahora, la tendencia la fija la planta, la gente que tiene experiencia. Por lo tanto, va a decir, va a separar los grupos de máquinas como críticos, semicríticos, por dos grandes, y lo van a designar de la siguiente forma. Puede ser cada 2 meses, cada 3 meses, trimestral, semestral, etc. O simplemente hay máquinas críticas que la miden una vez al mes, ¿sí? 12 veces en el año. O más. Hay máquinas que tienen monitoreo continuo. Y esas máquinas, ¿quiénes son las máquinas que trabajan bajo esta condición? Son las turbinas a vapor. Esas máquinas tienen monitoreo continuo durante todo el año, se está monitoreando. Por lo tanto, hay una infinidad, un historial, pero tremendamente grande en cuanto a la recopilación de datos. Por eso que es monitoreo continuo, las 24 horas, los 360 días, hasta que la planta se detenga. Las turbinas también monitorean los ventiladores de tiro inducido. Y estos ventiladores o turbinas o bombas de agualimentación principales de caldera, ventiladores inducidos de caldera, ya sea vapor, ya sea la caldera pirotubular, etcétera, vienen con estos sistemas de alarma y de trip. ¿Qué significa? Que el trip es una protección si excede los niveles de vibración del equipo. Significa que se va a detener. Y eso tiene que ver con el mantenimiento predictivo y lo que tienen que tener presente. Se dan cuenta que todos los mantenimientos que hemos visto son todos distintos. Es más, bueno, pero acá terminemos con el mantenimiento predictivo para poder continuar con el sintomático. El predictivo, aparte de usar un instrumento, un medidor de vibraciones, utilizan también, siempre andan con su medidor de temperatura y ruido. Normalmente, siempre. El vibroanalista utiliza el medidor de temperatura, el estetoscopio y el instrumento como tal. Con eso va haciendo su ruta, su recorrido. Puede estar toda una mañana recopilando datos, después llega tipo 11:30, descarga toda la información, después le toca ir a almorzar, después vuelve a hacer la ruta y así sucesivamente. Ellos tienen que hacer la ruta, ellos tienen establecidos los tiempos para medir diferentes tipos de áreas dentro de un año. Posterior a eso, nosotros tenemos el mantenimiento sintomático. Y el mantenimiento sintomático realmente son las rutas que hacen los operadores de los equipos o de las áreas determinadas. Tienen a un viejito que se preocupa solamente del área de, en este caso, de bombas. Ese viejito va a hacer su ruta todas las mañanas, va con una plantilla y va a ir tiqueando. Bomba número 1, fuga de aceite o fuga por el sello, por el laberinto, ruido extraño, exceso de vibración, temperatura en descanso. Va a anotar toda la anomalía. Después que recopila toda esa información, la lleva, habla con su jefe de área, la traspasa al jefe de mantención y después llaman al departamento de mantención predictiva de la planta y ellos mismos se encargan de decir, vaya a medir la bomba tanto porque presenta ruido y temperatura alta. ¿Se dan cuenta que hay una trazabilidad, hay un complemento? Ya. Así funciona. Entonces, el mantenimiento sintomático tiene que ver a través de síntomas que entrega el equipo.
obviamente, ¿qué hace uno? Visión, oídos, tacto, olfato. Aunque no lo crean, el olfato se ocupa cuando hay filtraciones, gases. Recuerden que hay gases que no se ve. Por lo tanto, a través del olor, uno puede determinar fugas de vapor, gases o algún tipo de otro fluido. O sólidos, simplemente. Por lo tanto, a través de estas cosas uno puede lograr. Entonces, la mantención predictiva con la sintomática van casi de la mano. ¿Se dan cuenta? Ahora hay una mantención o mantenimiento proactivo, que es un tipo. ¿En qué consiste? Este mantenimiento proactivo va más allá. ¿Qué significa eso? Que si un equipo falla, ese equipo le dicen a los mecánicos, ¿sabes que hay que cambiar el rodamiento por esto y esto? Esto es lo que pasó. Pero estamos cambiando rodamiento cada 5 meses. Dentro de un año cambiamos 2 veces rodamiento en el año. Y no puede ser. Y estos rodamientos deberían durar 3 años en funcionamiento tranquilamente. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hacen un estudio, un análisis. Para eso ocupan programas, software. Entonces, van más allá, analizan la causa raíz. ¿Por qué ese rodamiento falló? Entonces, ¿qué hacen ahí? Hacen un estudio. Entonces, por eso es que se llama mantenimiento proactivo. Y el mantenimiento proactivo viene ayudado o complementado con programas, ¿cierto? Con software para poder hacer análisis de la falla. Porque es imposible que un equipo, un rodamiento, un eje falle dentro de los 5 meses. Porque no lo fabrican para que duren 5 meses, lo fabrican para que dure 4, 5, 6 años. Entonces, cuando tienen falla reiterativa en algo puntual, ahí entra un análisis más allá, que ahí hay que analizar si se fractura un eje. Tomemos el ejemplo de un eje. Se fractura un eje de un ventilador. Ese eje no lo hacen de un 10-20, lo hacen de un 10-45, un 41-40 o 43-40, de acuerdo a las características de trabajo del equipo. Pero tomen en cuenta que lo fabrican de un 10-45. Se fractura ese eje. Entonces no le van a decir a los de mantenimiento, ya manden a fabricar el eje, ahí está el plano, y fabríquelo de 10-45. Ya, la primera vez lo hacen de la misma forma. Y vuelve a fallar el eje. Y alguien de arriba del departamento confiabilidad, alguien va a decir, no puede ser que un eje dure 5 meses y que lo hagan de un material 10-45, tiene que haber algo. Por lo tanto, ¿qué hacen? A ese eje que falló, le van a hacer un análisis químico para ver los componentes del material, un análisis metalográfico para ver la estructura del material. A alguien se le va a ocurrir que diseñar eso en un programa y van a hacer un elemento finito y van a ver sus velocidades, colocan las velocidades de trabajo y ven si ese eje se deforma. Entonces, si ustedes toman en cuenta lo que yo les estoy diciendo, en algún momento yo les dije, cuando fabrican un eje de un trozo de material X, piden el certificado de ese eje. Y aparte de eso, la empresa, en este caso la maestranza que fabrica, o el cliente solicita que se haga
un ultrasonido para detectar si en el interior del eje hay discontinuidades, inclusiones, producto de la fabricación de este eje. Recuerde que hay coladas. Por lo tanto, puede tener una indicación. También podrían hacer un análisis que los cambios de sección deben traer un radio, no son rectos, no es recto, tiene que traer un radio para evitar las concentraciones de esfuerzo ahí, porque también ahí se puede agrietar y fracturar el eje. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese está asociado al mantenimiento proactivo, y el mantenimiento proactivo está complementado a través de software, de programas que se utilizan para poder determinar las causas raíz y poder mejorar y aumentar la vida útil del componente que falló. Entonces, si resumimos, tenemos un mantenimiento correctivo, preventivo, predictivo, sintomático y proactivo. Es posible que ahora haya otros tipos de mantenimiento que permitan, porque en estos momentos, ¿qué están haciendo la industria? Alargando la producción, es decir, que el equipo realmente ni se detenga en un año. Pero es imposible. Es imposible. Por lo tanto, está determinado que el equipo funcione un año. Ahí ven si le hacen cambio de algún componente o no. Para eso es el mantenimiento predictivo. Ahí define. Imagínense que si una empresa tiene 500 máquinas, a las 500 máquinas hay que cambiar rodamiento. No, no puede ser, imposible. No es rentable. Por lo tanto, por eso fue creado la mantención o el mantenimiento predictivo a través de instrumentos. Por lo tanto, ellos, que son vibroanalistas, diagnostican, ¿cierto?, si el equipo tiene que ser intervenido o no. Entonces, se dan cuenta, si ustedes colocan los conceptos del mantenimiento, los tipos de mantenimiento, y después colocan los ensayos no destructivos, es todo un complemento. Una cosa lleva a la otra. Si yo tengo claro acá los conceptos de metodología, qué es el mantenimiento, cuál es el objetivo del mantenimiento, cuál es el propósito, y acá tengo los 5 tipos de mantenimiento que se usan en la industria, más los ensayos no destructivos, ya sean usados para máquinas rotatorias o equipos estáticos. Recuerden que los ensayos no destructivos son para hacer tanto para estructuras, estanques, ventiladores, ¿cierto? Recuerden que las máquinas rotatorias, rotativas, etcétera, que giran, estas se detienen para hacer ensayos no destructivos. Por ejemplo, un ventilador en un paro de planta, lo detienen, ¿cierto? Abren las ventanas de inspección, toman todos los resguardos. Recuerden que todo esto está a través de cartas GAN, están escritas todas las actividades, abrir escotilla. Primero parte de esta base. Primero tiene que ver desconexión eléctrica, permiso de trabajo, abrir escotilla, inspección visual. De la inspección visual se determina si se hace control de espesores o líquidos penetrantes, porque si encuentran grietas en las cordones de unión que hay entre el disco y álave, a lo mejor en forma aleatoria se van a tener que hacer controles de líquidos penetrantes. Si se detecta mediante la inspección visual que hay un desgaste por el tipo de flujo, es decir, si está sacando cenizas de una caldera, va a arrastrar, por lo tanto va a existir un desgaste abrasivo. Entonces, de una inspección visual que se iba a hacer, la cual determinó hacer líquidos penetrantes y control de espesores, ya tenemos 3 inspecciones.
Supongamos que ese sea un acero inoxidable. Lo que estábamos hablando, un acero al carbono. Pero ahora vamos a una parte inoxidable. No hay partículas, no hay desgaste. A lo mejor será hacer un spot, es decir, un muestreo de espesores, la inspección visual y los líquidos penetrantes. O simplemente se hace la inspección visual, líquidos penetrantes, y no se hace el control de espesores. Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta para el mantenimiento en la industria. Hay bastantes herramientas que se utilizan en la industria. Por lo tanto, el mantenimiento no es algo puntual, es bien generalizado, son hartas cosas, hay hartas variables de que uno tiene que tener en cuenta para poder efectuar un trabajo programado. Cuando los trabajos no son programados, obviamente que va a costar mucho más que un trabajo programado porque se tiene el tiempo para hacerlo, para buscar el recurso, para buscar los insumos, la logística, todo. Pero cuando suceden de un punto de vista correctivo, que es a la falla, no hay tiempo para programar. Por lo tanto, todos esos pasos se saltan. ¿Cuál es la diferencia entre un mantenimiento correctivo y preventivo? Son dos pasos. Uno, que el correctivo, uno tiene que fallar tal máquina y uno tiene que buscar, localizar la falla. Tiene que después tiene que buscar la falla, la ubica. En cambio, para el mantenimiento preventivo, uno empieza con el desmontaje al tiro, en forma inmediata, no la busca. Porque uno sabe, le dicen, usted va a cambiar los rodamientos y se va directamente a cambiar los rodamientos. Ahí se evalúa, no se evalúa, se cambian los rodamientos, se engrasan los rodamientos, se tapa, se mide y listo. En cambio, a la falla, falló la máquina, no sabemos qué pasó. Allá uno tiene que buscar por todo, revisar el ventilador, revisar los rodamientos, ¿cierto? Revisar el acoplamiento, el motor, buscar. Entonces, lleva más tiempo. Entonces, lo que les quiero decir en el fondo, que un mantenimiento a la falla siempre va a existir en una industria. Siempre. No hay forma. No lo pueden evitar eso. Siempre. Para eso existen en una industria, hay una maestranza, hay mecánicos, hay eléctricos, hay de automatización, ¿cierto? Electrocontrol, y etcétera. Así, grupos, sean turnos de 8 horas, de 8, está el turno de... Las empresas normalmente trabajan a 2 turnos. O algunas trabajan a 3 turnos. ¿Qué significa? Que trabajan de 8 a 4, de 4 a 12 y de 12 a 8, sucesivamente. Por lo tanto, en cada turno hay personas capacitadas, ¿cierto? Con la experiencia necesaria. Ahora, el mantenimiento correctivo no avisa. Hay situaciones que pueden suceder en el día, cuando está toda la organización de la industria, o simplemente sucede en la noche nomás. Entonces, muchas de las veces llaman en la noche, en la mañana, a los correos y dicen, ¿saben qué? Me pasó tal cosa, necesito un recurso para poder hacer una inspección a tal equipo. O simplemente necesito
un técnico que me venga a balancear el equipo, ya que se desprendió un álave y se está reparando en el turno de la noche, parte del día. ¿Por qué? Porque la planta a veces cuenta con el recurso solamente necesario y puntual. La planta es tan grande que el personal que tienen ahí tiene que cubrir otras cosas. Entonces, por lo tanto, siempre requieren de recursos externos. Siempre. Que son las famosas empresas de servicio. Entonces, por eso que todas estas cosas que estoy comentando y que tiene que ver con la inspección y control del mantenimiento, tienen que tenerlo presente. Y estos conceptos, metodologías de mantenimiento, el objetivo y los tipos de mantenimiento, lo tienen que tener muy claros, bastante claros. Porque a veces estas preguntas, increíbles, uno va a hacer un cambio de un rodamiento, de una polea, de correas, va a aceitar, lubricar una caja reductora, va a hacer un balanceo, va a hacer una inspección, va a hacer un control de espesores. Siempre va a existir personas que a uno le pregunten conceptos o simplemente no preguntan los conceptos. Se acercan y a uno le dicen, ¿tú me puedes explicar lo que están haciendo acá? Porque no entiendo mucho. Entonces uno tiene que saber dar una respuesta. Pero no decir, no sé, a mí me enviaron a hacer el cambio de rodamiento, yo cambio el rodamiento, los otros no lo sé. No, eso no puede ser. Por lo tanto, los técnicos tienen que salir y ser capaces de abarcar todo eso. Estas cosas que tengo, que tiene que ver con los ensayos no destructivos, y después vamos a ir viendo otros ensayos y diagnóstico en equipos rotatorios, balanceo o medición de vibración y diagnóstico. Eso también se usa mucho. Por lo tanto, estas son herramientas que uno tiene que ir aprendiendo a través del tiempo. Una vez que ya empiecen ustedes a laborar, se van a dar cuenta de todas estas cosas. Y a veces uno se mecaniza tanto que a veces comete errores. Por lo tanto, siempre uno se está capacitando o lo mandan a capacitar y estar viendo constantemente porque la tecnología va variando, va cambiando. Siempre llegan herramientas nuevas para poder asegurar los equipos de un punto de vista de que sean confiables y estén disponibles. Ojalá el dueño de una industria tenga los equipos eternamente, nunca fallen, porque el costo sería mínimo. En cambio, no es así, porque el costo de un mantenimiento de una celulosa aproximado podrían ser 1.000 millones de pesos, 1.500 millones que tienen que tener ese nivel de una celulosa, 1.500 millones de pesos, o si lo llevan 2 millones de dólares. ¿Por qué? Porque el mantenimiento es general, completo de toda la planta. Pero, ojo, no es de todos los equipos. Entonces, con mayor razón, ocupan estos tipos de mantenimiento. Es cosa que sea lo mínimo en cambiar repuestos. Son bastante grandes las bodegas que almacenan todos los componentes mecánicos de la planta. Hay motores que pesan 2, 3, 4, 10 toneladas, rodamientos que pesan 400 kilos, y en plata 15, 20 millones de pesos, pero de ese rodamiento van a tener 2, 4, dependiendo de las máquinas que tengan, de los lavadores. No es que tengan, si tienen 8 lavadores y cada lavador ocupa 2 rodamientos de una envergadura de aproximadamente de un eje de 800 milímetros,
no van a tener esa cantidad. Con suerte tendrán uno, pero no todos, porque esos rodamientos no fallan. Esos rodamientos fallan solamente cuando de los lavadores entra el líquido, en este caso el dióxido de cloro, hacia el interior de los rodamientos. Es decir, fallan todos los sellos. Donde exista cordones, soldadura, unión de plancha, ingresa el fluido hacia adentro. Y como el dióxido de cloro es altamente corrosivo, daña los rodamientos con el tiempo, porque esos rodamientos girarán con suerte a 8 RPM. No son de velocidades grandes, son de mínimas velocidades. Es un lavador similar al que ocurre que una lavadora. Es más lento. Por lo tanto, eso es lo que tienen que tener presente. Entonces, cada vez que hablemos de mantenimiento, se dé un ejemplo, siempre asócienlo con algo. Y no tienen que saber de memoria las definiciones. Es decir, por ejemplo, metodologías de un mantenimiento es un grupo de mecanismos, procedimientos racionales empleados para el logro de un objetivo. ¿Un objetivo cuál es? Es una máquina, un activo. ¿Y qué son los procedimientos? Son los procedimientos de calidad que se utilizan. Mecanismos, grupos. Igual que la definición que tienen aquí, el mantenimiento es un conjunto de actividades desarrolladas con el fin de asegurar que cualquier activo continúe desempeñando las funciones deseadas o de diseño. Lo pueden resolver fácilmente, que es un conjunto de actividades para asegurar un activo. Ahora, pero asócienlo a un ejemplo que pasa real en la industria, o lo que han visto, los que han hecho práctica. Entonces, eso es lo que tienen que tener presente del mantenimiento. Nosotros estamos viendo una parte, pero existen muchas cosas, hay muchas variables en el mantenimiento. Por ejemplo, hace poco pasó un caso. Una empresa X montó 4 bombas de 992 RPM cada una, de 1000 HP y de un caudal de 1 metro cúbico por segundo. Tienen 13 metros de altura, son bombas de 3 etapas, son centrífugas. Las 4 fueron montadas y las 4 fallaron. Por lo tanto, uno puede decir, pero no puede ser, una bomba que cuesta 250 millones de pesos, 350 millones de pesos, no puede fallar. Si esta bomba es lo más probable que haya pasado, recuerden que todos los componentes de esta bomba vienen con un control de calidad. Recuerden que esa bomba de 13 metros no es que viene armada, esa bomba viene por parte, viene desarmada y se tiene que armar. Los encastres que son los ajustes, las tolerancias, vienen todas de acuerdo a fabricante. Es decir, cuando se va armando esta bomba, hay 0 posibilidades de cometer un error, salvo que la pieza no se encuentre con el ajuste necesario. Por lo tanto, lo más probable es que pudo haber una mala operación del equipo. O a lo mejor el equipo que compraron no está de acuerdo a lo que va a trabajar. En este caso, con el fluido que va a trabajar. A lo mejor la bomba es para trabajar con un agua totalmente cristalina, no turbia, donde recuerden que las aguas que bajan de la cordillera arrastran bastante arenilla, y esa arenilla es bastante abrasiva,
imagínense de donde están en el pozo, en la caverna, la bomba tiene que chupar de abajo 13 metros, levantar el agua y tirarla a unas piscinas de almacenamiento. Por lo tanto, esa agua va contaminada. Por lo tanto, a lo mejor puede pasar que la bomba fue mal pedida, solicitada, no está de acuerdo al trabajo que va a hacer, por la turbidez del agua, porque trabaja con agua de cordillera. Y ellos tienen ¿cuál es el activo que es? Tener agua, procesar esa agua y enviarla a Santiago, limpia. Es abastecer a todo Santiago. Por lo tanto, estas bombas, imagínense que duraron 80 horas, 200 horas y así sucesivamente. Por lo tanto, algo pasó y se va a evaluar. Tienen que hacer un análisis de causa raíz, porque hay fracturas, hay contaminación, hay desgaste, abrasión de todos los componentes de las bombas. Entonces, lo que se está haciendo, o lo que la empresa de Aguas Andinas decidió, es mandar a fabricar cada elemento que se dañó. Por lo tanto, ese elemento ellos tienen que asegurarlo de un punto de vista de un mecanizado con sus tolerancias de acuerdo al fabricante. Y eso es lo que tienen que tener en cuenta. Entonces, este es un evento, una falla que pasó, que les estoy comentando, y de estas pasan todos los días y a cada rato en las distintas empresas. O industrias, llamémosle, porque son industrias. Por lo tanto, cuando se enfrenten a estas cosas, ahí se van a dar cuenta que es así. Muy pocas industrias funcionan como relojitos. Son empresas normalmente más chicas que una celulosa, pero una celulosa es bastante grande, una planta minera igual. Una planta minera tiene 4 áreas grandes. Una pasa por el área de molienda, remolienda, agua, relave y donde están las celdas de flotación. Y eso es para solamente donde se saca el producto, la materia prima, es decir, el concentrado. Ni siquiera entra a las áreas de proceso, donde sacan el cobre de diferentes formas. Imagínense, de ese sector no. Entonces, de un punto de vista, el mantenimiento es bastante amplio y es de todo en general. Por eso que con el tiempo han incorporado más herramientas de trabajo que ayuden a un departamento predictivo. Normalmente sobre el departamento predictivo las plantas crearon un departamento de confiabilidad actualmente. Y esos departamentos, su nombre lo dice, de que las cosas que se intervengan tengan procedimientos, estén programados, haya Cartagán y todo lo que es con respecto al tema de seguridad. Todo eso demostrado van a asegurar que la intervención de este equipo, yo me asegure la calidad y la confiabilidad. Porque este equipo, cuando una vez entra en servicio a la planta, no tiene que detenerse, por ninguna razón. Por lo tanto, por eso existen estos departamentos de confiabilidad. Estos departamentos, ¿qué hacen? Auditan a todas las empresas que participan en los trabajos. Todos los trabajos grandes tienen que ser demostrados a través de un documento donde estén escritos los procedimientos exista un organigrama, Cartagán, donde exista un listado o un checklist de todas las herramientas e insumos
Y eso se llama un plan de mantenimiento. Estoy hablando de un solo equipo. Por lo tanto, imagínense que eso a uno o la empresa que sea auditan. Y auditar después tiene que exponer este trabajo. ¿Qué significa? Que sin necesidad de estar en terreno, ejecutar este tipo de trabajo, este trabajo tiene que ser exponerlo para que las personas que participen entiendan lo que se va a hacer. Y ahí obviamente van a surgir las preguntas. O corrige esto, cambia esto no me parece. Inclusive uno tiene que colocar, si son trabajos a la intemperie, uno tiene que decir, ¿qué pasa si llueve? ¿Qué pasa si llueve? Yo voy a cubrir mediante carpa. ¿Y tienen las carpas? Sí, están las carpas, existen las carpas. Entonces, de esa forma yo voy a asegurar un cambio de rodamiento de un ventilador que está a la intemperie. Por lo tanto, yo cuando haga ese cambio, no le va a entrar aire, viento, agua, etcétera, o se vaya a contaminar con cualquier partícula en suspensión. Y esta es una de las formas de asegurar la calidad de un trabajo, independiente de lo que sea menor o mayor. Y ahí tiene que estar todo, en todos esos documentos oficiales, tiene que estar clarito lo que uno va a hacer. Empezando por el tema de la desconexión, permiso de trabajo, la parte de seguridad, la calidad. Y a cualquiera de ustedes podría auditar esto a una empresa externa. Ustedes siendo de planta y su jefe le pregunta, ¿usted va a estar a cargo de tal trabajo? Yo necesito que me verifique esto, que se cumpla. Después se chequea todo y después estos procedimientos tienen que ser, exponerlo, para que se entienda. La gente de planta entienda lo que va a hacer la empresa contratista y esté de acuerdo. Antes de, sacan cosas o agregan, pero normalmente uno agrega más, porque va por el tema de la disponibilidad y confiabilidad. En esto se centran. Por lo tanto, todo lo que se haga se tiene que hacer de un punto de vista de calidad y seguridad. Para ello, actúa un departamento que se llama de confiabilidad y las máquinas son detenidas de acuerdo a esto. Mantenimiento predictivo sintomático va amarradito de la mano. Y esto es lo que ustedes, yo o los que trabajamos en el área metal mecánica tenemos que tener presente. Porque en este tiempo actual es lo que se necesita. Por eso que exigen tanto a la gente que sale de la universidad, a los técnicos. Bueno, la única experiencia es que uno o las empresas los llamen a trabajar, a contratarlo y vayan teniendo experiencia. La única forma que uno tenga experiencia es en terreno. Leer tanta teoría es un complemento de lo que se hace en terreno. Por lo tanto, eso va variando. Pero uno tiene que tener experiencia, uno tiene que saber cambiar un rodamiento, cómo se cambia un rodamiento, qué es lo que se hace para asegurar la calidad del cambio del rodamiento, qué tiene que contemplar. Recuerde que un cambio de rodamiento lo pueden tomar y darle macetazo y lo van a deteriorar, lo pueden fracturar o dañar o pegarle al eje. Entonces tienen que saber que eso no se hace, que hay una llave, ¿cierto? Especial para poder apretar la tuerca de fijación o lo otro que tienen que tener en cuenta es que eso tiene una tolerancia, lo tienen que comparar con lo que dice SKF, medir el rodamiento antes de,
del montaje, después del montaje. Esas son actividades que uno va haciendo. Por lo tanto, todas esas actividades tienen que quedar escritas. Por eso que habla de procedimiento, habla un plan de trabajo. Es solamente con la finalidad de asegurar el funcionamiento o operación del equipo dentro de un periodo determinado. Ojalá no lo detienen. Por ejemplo, el caso de las turbinas tienen una mantención que se llama overhaul. En inglés es una mantención general que se hace una turbina de vapor. Se desarma completa, se abre la caja, van a ver directamente, se tiene acceso a la corona, al piñón, sacan el piñón, sacan la corona, le hacen inspección afuera, los descansos, los sacan, le hacen medición de adherencia, le hacen líquidos penetrantes, espesores, a la turbina como tal, donde van los álabes, ¿cierto? Ya sea la turbina de baja o de alta, le hacen líquidos penetrantes, y así sucesivamente. Y eso se hace en una maestranza, o bien en una maestranza grande, como CEU, o lo hacen en terreno. Pero en terreno lo hace solamente empresas externas, gringos, que traen todo su equipaje, contenedores donde colocan las turbinas, las pueden balancear en el interior, todo. Pero a veces los costos son tan altos que ocupan las empresas de acá de la zona. Empresas que se dedican a hacer mantenimiento. Entonces estas turbinas no se sacan una vez, no sé, ¿puede detenerla en el año? Sí, por supuesto, porque obviamente va a tener la caldera detenida. Pero estas turbinas le hacen mantenimiento cada 50.000 horas. Por lo tanto, si ustedes multiplican 360 días por 24, les da 8.640 horas en el año. Y si yo lo multiplico por 5 años, tienen 43.200 horas. Por lo tanto, lo hacen entre 5 a 6 años. En 6 años tienen 51.840 horas de trabajo. Una turbina la detienen solamente cuando hacen parada de planta general. Si esa turbina no está en el programa y hacer mantenciones menores, significa revisar el aceite, hacer limpieza, verificar los sensores de proximidad, los sensores de absolutos que van en las carcasas de los descansos, son intervenciones menores. En cambio, un overhaul es una mantención general, se desarma completa. Ustedes ven completa la turbina. Cada componente, pasando descanso, rotor, piñón, corona, eje de baja, eje de alta, etc. Todo lo ven. Y a todo le hacen inspección y le hacen un control dimensional para ver los ajustes. Y eso son comparados con lo que estipula el fabricante. Ese es un overhaul. Cada 5 o 6 años que está determinado por el fabricante. Aunque la midan vibraciones. Y acá vienen expertos extranjeros y revisan en conjunto con expertos de acá de Chile, hacen la auditoría de inspección, supervisan. Y eso es bastante complejo desarmar una turbina. Hay personas especializadas en esto. No cualquier persona podría ir a desarmar una turbina. Por lo tanto, se especializan en esto. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? La planta, ¿qué contrata? Contrata los ensayos no destructivos en este caso. Tintas fluorescentes, tintas solubles en agua, partículas, medición de adherencia en descansos, inspección visual. Eso es lo que se hace.
y se está 2 o 3 días haciendo inspección completo. Con eso, después se tiene que hacer un informe y enviarlo al cliente, el cliente lo revisa con la empresa externa y ahí ellos continúan armando el equipo. Si hay un deterioro de un punto de vista mecánico, un desgaste, abolladura, los sellos, ellos van haciendo cosas en la medida que se pueda. Tienen todos esos servicios, contratan los servicios. Por lo tanto, por eso que todo esto que yo sea enfático en esto y repase los mantenimientos, estos son cosas que realmente se ocupa en la industria y tienen que tener presente. Entonces, si yo hago un resumen, y volviendo por el tema del certamen, esto es lo que tienen que tener claro. ¿Por qué yo hago líquidos penetrantes, control de espesores, partículas, inspección visual? Si yo hago voy a inspeccionar un estanque cualquiera. Recuerden, siempre tienen que hacer la inspección visual, sí o sí, porque es la que le da la visión general del equipo, del estado del equipo y de los ensayos que necesitan aplicar. Recuerde que no todos los ensayos se aplican, ¿ya? Depende mucho de las características del equipo y lo que le va a entregar la información de la visión. Por lo tanto, estas cosas ustedes van a ir teniendo experiencia a través del tiempo. Ahora, si su capacidad es rápida, obviamente que a lo mejor en 6 meses trabajando en estos tipos de trabajo, o en un año van a tener mucha experiencia porque van a pasar por diferentes variedades de trabajo. Y lo que se necesita ahora es que la persona sea proactiva y maneje varias cosas, no una sola cosa. No tome un ejemplo en la escoba y barra, barra, barra. No, aquí el técnico tiene que saber todas estas cosas que estamos conversando. Si bien es cierto, no hay un ramo específico y ahora lo hacen como 3, 4 años atrás, lo empezaron a implementar como asignatura para ir repasando todo esto, reforzando esto y realmente entenderlo y que sea parte de la carrera, porque este es lo que se lleva en la industria, esto está presente, ya no es una sola cosa, inclusive a estas cosas de mantenimiento correctivo, preventivo, proactivo, predictivo, sintomático, los ensayos no destructivos, se usa todos los días, todos los días. No hay día que no se use y llaman por esto. Así que eso en cuanto a lo que va a entrar de este resumen que estamos haciendo, que lo tienen que tener muy claro los conceptos, asociarlo a ejemplos, tener presente el ensayo no destructivo, la inspección visual, líquidos penetrantes, partículas magnetizables, control de espesores. Nosotros pasamos en estos temas, o en este bloque, o sección, pasamos 4 ensayos. Entonces, estos 4 ensayos es lo que yo voy a preguntar. Yo puedo dar un ejemplo de estos tipos de aplicaciones. También puedo dar ejemplos de un punto de vista de mantenimiento, tomando en cuenta un equipo. El mismo trabajo que ustedes hicieron, tienen que tenerlo en cuenta. Recuerde que todos los conceptos están asociados a una sola cosa y uno los va desglosando. Pero no se aprendan las cosas de memoria. No copien y peguen. Tienen que asociarlo a ejemplos. Y yo los ejemplos que les he dado, tomen un equipo y pueden ingresar todos los ejemplos o meter todos los ejemplos que hemos visto. Los ensayos no destructivos igual. Recuerde que los ensayos tienen ventajas y desventajas. Tienen que tener presente que la inspección visual es lo que nos da la visión general de cómo está un equipo. Nos entrega. En base a eso, nosotros decidimos
o en conjunto, nuestra experiencia, o en conjunto con planta, se decide, voy a hacer control de espesores, porque aquí hay mucha abrasión y hay desgaste, por lo tanto es importante hacer un control de espesores. En cuanto a las uniones de los cordones de soldadura entre manto, piso o disco, árabe, etcétera, vamos a hacer un muestreo de líquidos penetrantes. Entonces ya estamos aplicando visual, líquidos penetrantes y control de espesores. Y no estamos haciendo partículas. O viceversa, en un equipo podemos ocupar la inspección visual y hacer partículas magnéticas. Recuerden que entre el líquido penetrante y la partícula magnética puede detectar defectos subsuperficiales y que están a 2 milímetros de profundidad. Y los líquidos penetrantes, por el tema de la capilaridad detecta defectos subsuperficiales. Y eso es lo que tienen que tener en cuenta. La partícula magnética se puede trabajar en equipos ferromagnéticos, en acero al carbono, no en inoxidables, ni aluminio. Por lo tanto, no sirve ahí. El líquido penetrante puede trabajar a una temperatura de 50 grados Celsius. Si hay una inspección que se va a hacer donde hay 90 grados, 100 grados, no sirve. Tienen que aplicar las partículas, pero siempre y cuando sea ferromagnético. ¿Ya? Cuando son de acero inoxidable y uno necesita hacer una inspección, normalmente esperan que se enfríe gradualmente y dan el tiempo, pero recuerden que el tiempo es prioridad en una planta. Por lo tanto, a veces se hacen inspecciones visuales, registro de fotos y nada más. ¿Por qué? Porque si el equipo se hizo un tratamiento térmico, un alivio de tensión en terreno con mantas, tienen que entender que eso no se puede enfriar de una forma acelerada. No tirar agua, no inyectarle aire frío, violento, nada. Tiene que ir descendiendo gradualmente la temperatura. Y si yo estoy trabajando en un equipo que tiene un diámetro y que soldé 2 cañerías, uní mediante una T, imagínense que si yo estuve trabajando de 1 metro de diámetro toda la noche, todo el día, eso jamás se me va a enfriar en 3 horas ni 4 horas. Por lo tanto, el enfriamiento le colocan una manta, ¿cierto? Una aislación y se va a enfriar gradualmente. Y si el tiempo da, porque planta lo estipula eso, se le hace una inspección a veces con partículas magnéticas. Siempre y cuando, porque si está a 300 grados y es de acero carbono, una línea, obviamente voy a poder aplicar la partícula magnética. No hay ningún problema, la partícula puede trabajar, me parece, entre 270 grados o 300 grados Celsius. En cambio, líquidos penetrantes, no puedo hacer nada, porque yo estoy buscando defectos en soldaduras, en el cordón de unión, de terminación. Yo voy buscando socavaciones, poros aislados, poros agrupados, etc. Ahora, entre los poros aislados y los poros agrupados son los más importantes, porque como están agrupados, pueden formar grietas entre uno y otro. En cambio, si es un poro aislado, que está solo, a eso se refiere un poro aislado, a lo mejor no va a tener trascendencia, pero sí agrupado, en un mismo sector, en un diámetro de 20 milímetros, yo tenga 10 poros, es peligro. La norma me dice que los tengo que eliminar.
¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque cada poro se va a ir uniendo uno con otro y va a formar una grieta. Por lo tanto, esas cosas tienen que tener presente. Bueno, la idea es que si da el tiempo y la situación, yo creo que lo va a meditar, y tenemos la condición de la universidad hacer algún ensayo de aquí a agosto, yo ningún problema, y vamos a hacer ensayo en conjunto, en grupo. A lo mejor podemos trabajar todos juntos, porque a lo mejor el tiempo va a ser primicia. Tenemos que tener en cuenta eso. Así que, con respecto a esto, cualquier cosa que quieran saber o preguntar, me la pueden hacer llegar por un correo, un WhatsApp, para yo responder. ¿Ya? Así que yo les voy a dejar este resumen para consulta. Tengo mis correos, mi WhatsApp y mi teléfono. Por lo tanto, esta información, por favor, yo necesito, se las voy a dejar subida en el canal YouTube para que la puedan revisar. También revisen la presentación que tiene que ver con los tipos de mantenimiento, sus conceptos y todo lo que vimos en cuanto a las inspecciones. Recuerden las fallas que fueron viendo mediante inspección visual, mediante los líquidos, mediante las partículas y el control de espesores. Tengan presente por qué se hace cada una de las cosas, dónde se aplica y por qué se aplica. Y recuerden que todo esto que estamos viendo es un complemento de algo. ¿Ya? Así que nos estaremos viendo. Yo les voy a enviar esto por correo, les voy a avisar. Así que espero que todo esto, lo que hayamos visto en esta clase, les sirva para que se preparen para el certamen del día 12 de mayo. Este certamen lo vamos a hacer en la primera hora, que significa que van a tener actualmente 90 minutos aproximado. Yo toda la planificación general, la planificación del mes a mes, se las dejé en el aula, que está de abril, mayo y junio. Me falta realizar la de julio para terminar, y ahí se pueden ir guiando de lo que vamos a ir viendo, ¿ya? Me parece que también subí el programa con el cual yo trabajé la planificación y cuáles son los objetivos de esto. Y lo tienen que tener claro. Con todo lo que nosotros vamos a pasar, ustedes deberían ser capaces. Por eso que le estoy haciendo informe de un equipo X, después están haciendo los líquidos penetrantes, después vamos a ir a conversar en una de las clases para tomar y plantear el plan de trabajo, preparar una planificación de un equipo determinado. ¿Por qué? Les recuerdo que todo esto ustedes lo van a llegar a hacer en algún momento. Por lo tanto, esto ya a esa altura lo tienen que saber. A lo mejor a esa altura van a existir otras herramientas, pero tienen que saber lo básico, cómo se llega a planificar un trabajo puntual. Porque no estoy hablando de 10, 20 máquinas, sino que un trabajo puntual donde tiene que tener el procedimiento, tiene que tener el procedimiento de seguridad, el procedimiento de cómo va a realizar el trabajo, ¿cierto? A tener un listado de checklist, el recurso, un organigrama, una carta Gantt donde estén las actividades escritas del mantenimiento, donde van estipuladas las horas y todo, porque todo equipo que se programa tiene que tener un inicio y un término. Y esto se hace para minimizar todos los tiempos, no haya tiempos muertos, porque eso es clave, eso es bastante clave en el terreno, porque se producen muchos tiempos muertos por cualquier motivo. Entonces, cuando uno va a terreno, el equipo de trabajo va a terreno, va con todo. Hay cosas que, si existe alguna cosa, que sea puntual y que no haya estado dentro del programa,
que solamente se descubrió mediante esa inspección y nadie lo vio porque era imposible. Es decir, el control de vibraciones no fue posible detectarlo, menos inspecciones visuales porque uno no penetra hacia adentro con la vista, si es un equipo que está en funcionamiento o un equipo, un estanque. Uno no sabe cómo está el estado de un estanque. Puede sí saber el historial. Y a veces uno se encuentra con el estanque que está malo, malo, malo. Y que en vez de hacer, colocar 3 planchas de 4 metros cuadrados o un estanque, a lo mejor hay que colocar 40 metros cuadrados de parche. Entonces ya cambia el escenario del mantenimiento eh, preventivo. Estoy hablando de un equipo estático. Así que eso sería por el momento. Yo voy a entregar la información, voy a subir todo y voy a enviar un correo. Así que le agradezco. Yo mañana no puedo estar presente porque tengo unos inconvenientes y me trataré siempre de comunicar por correo o por teléfono, ya que tengo algunos alumnos incorporados, los tengo ingresados en mi celular. Así que, por favor, les pido que se vayan preparando para el certamen. Yo recibo sus preguntas de la forma que sea por el tema de comunicación. Y además les subí el trabajo de inspección. Entonces yo necesito, como el grupo de la vez anterior, hicimos un Zoom, les expliqué el trabajo, o me van preguntando de grupo, pero ya empiecen a preguntar, ¿ya? Para que vayan adelantando sobre el trabajo. Ahora el trabajo que ustedes me enviaron, yo tengo que ser bien honesto, no todo el trabajo estaba bien hecho de un punto de vista estructural, estaba muy desorganizado, los márgenes, ¿cierto? Algunos no presentaron una hoja de presentación, otros sí lo hicieron, otros se dedicaron al trabajo. Así que por favor, tomen en cuenta estas cosas. Recuerde que van evaluados los trabajos y representan el 40% de la nota. Y los certámenes, cada certamen representa el 30%. ¿Ya? Así que cuídense, que les vaya bien esta semana y nos estaremos viendo o comunicando por teléfono. Gracias.